que vamos a trabajar, que viene siendo la literatura antigua. Vamos a entrar ya al mundo de las letras en sí. Entonces, recordarles que estamos en la guía número 4, ¿vale? Cuarta semana. Yo les voy a recordar que al finalizar la guía les quedan les quedan dos referencias para que ustedes en su tiempo libre vayan a internet, naveguen a través de los dos links que aparecen allí. ¿Listo? Acá les estoy mostrando la guía. El objetivo principal es comprender la importancia de la literatura. Ahí sí les pido disculpas, fue un error de digitación. Comprender el rol de la literatura en el desarrollo cultural del ser humano. Es decir, cuando veamos la totalidad del tema, cuando ustedes, en este caso, pues lean fragmentos de literatura antigua. Yo sé que ustedes han leído, inclusive algunos tendrán la Biblia en sus casas. Yo acá la tengo atrás, por ejemplo. Imagino que todos tienen la Biblia, la gran mayoría tendrán la Biblia en la casa. Ahí encontramos literatura antigua. Pero la importancia de la literatura es entender que nosotros los seres humanos somos un reflejo de nuestra cultura, de nuestra sociedad, y lo vemos, lo evidenciamos, lo comunicamos pues a través de los textos, a través de las narraciones, a través de los cantos, de los poemas, de todas las manifestaciones literarias, ¿listo? Entonces, por acá tenemos, digamos que ya el tema de una manera muy comprimida, muy sintética, porque es demasiado amplio, ¿listo? Cuando nosotros hablamos de literatura antigua, cuando estamos haciendo referencia a la literatura clásica, pues tenemos unos referentes, ¿cierto? Algunos van a decir, profe, me transporto como a Grecia, otros van a decir, profe, me transporto como a China, otros dirán, uy, vamos a hablar de pronto como de los textos que están recopilados en la Biblia. Recordemos que Biblia viene de biblión, que significa recopilación de libros, ¿cierto? Y ese conjunto de textos fueron escritos principalmente pues en arameo, en latín, en griego, ¿cierto? Y vemos que hay una traducción y hay, digamos que, una interpretación múltiple de pues el contenido que tiene. Pero hay digamos que esos referentes geográficos y pues también narrativos de ellos. Hay que asociar la literatura antigua con el arte. Recordemos que la literatura pues es arte, así como está el cine, como está la escultura, pues tenemos también en este caso el campo de las letras. Y logramos buscar en ellos pues la recopilación de los hechos cronológicos de la edad antigua. Entonces, cuando hablamos de literatura antigua, pues estamos hablando de la época de la antigüedad. ¿Listo? Vale la pena resaltar que la literatura no solamente fue escrita, ¿listo? Pues muchos de sus textos fueron, digamos que, traducidos, plasmados, han llegado a nosotros porque fueron, digamos que, contados de generación en generación. La oralidad pues ha jugado un papel muy importante allí y por eso hay como unas modificaciones y digamos que una pérdida en algunas ocasiones de la autenticidad de los mismos relatos. Entonces, cuando nosotros hablamos de literatura antigua, estamos haciendo referencia precisamente a todos esos textos que nos hablan de las tradiciones pasadas, ¿listo? Entonces por acá tenemos, entrando ya en detalles, en la guía tenemos pues sintetizada precisamente todo eso que les estoy diciendo. Dentro de la literatura antigua se hace énfasis en la literatura hebrea, india y china, ¿listo? Cuando hablamos de antigüedad, en términos literarios, hacemos referencia a estas clasificaciones, ¿vale? Y también tenemos, digamos que la literatura griega y latina, que inclusive hay, digamos que una semejanza entre los dioses griegos, estamos hablando de dioses romanos, estamos hablando ya de historias que encontramos también en las esculturas que han tenido, digamos que, mucha relevancia en el mundo
europeo, también podríamos decirlo, y también a nuestros días ha llegado, digamos que pues ese gusto también por la representación de toda la mitología que tenían los griegos y tenían los romanos. La literatura griega, a diferencia de los pueblos antiguos, reflejó en sus obras una manifiesta preocupación por el aspecto humano. Los romanos fueron quienes llamaron clásicos aquellos autores griegos que merecían ser imitados por su gran talento. Entonces, cuando uno habla de los clásicos, está hablando como de los grandes, ¿cierto? Esos poemas épicos que uno dice han podido trascender. Hablamos de una Ilíada, hablamos de una Odisea, son los grandes, es una obra clásica. ¿Listo? Porque allí digamos que está condensada todas estas hazañas que tenían, digamos que los personajes centrales, que algunos de ellos pues fueron, digamos que basados en la vida real, ¿no? Tenemos por acá un panorama histórico y cultural. Cuando nosotros hablamos de literatura, debemos irnos a un contexto. ¿Para qué? Pues para entender por qué escribían de esa manera. Recuerden que estamos hablando de un reflejo, ¿no, Alan? Es un reflejo, entonces tenemos que saber cómo pues, se vivía en la época. Para ello me gustaría escuchar a algún voluntario que nos quiera acompañar con la lectura y de esta manera ustedes puedan acercarse directamente a la guía. Alcen la manito, por favor. Escuchamos a Alan, cada uno hace la lectura mentalmente, ¿listo? Te escuchamos, Alan. Panorama histórico y cultural. Grecia, la civilización griega se extendió por la península balcánica, las costas de la península Anatolia, actual Turquía y las islas del mar Egeo. La educación se convirtió en uno de los pilares del progreso de la antigua Grecia. Había 3 disciplinas fundamentales en la forma de todo ciudadano: la gramática, la música y la gimnasia. Muchos ámbitos educativos también muchos habitantes dedicaban el tiempo a pensar, reflexionaban en torno al origen y a la constitución de las cosas, en la mejor manera de hacer la política, en la esencia del bien, etc. Este trabajo de reflexión y explicación racional del mundo se conoce como filosofía y surgió en Grecia. Un rasgo importante de la cultura griega fue la religión. Los dioses interactuaban con los seres humanos y en ocasiones configuraban su creación artística, literaria y social. Cada 4 años se celebraban en la ciudad de Olimpia grandes competiciones deportivas en su honor a Zeus, el dios supremo. Algunos de los dioses griegos más importantes fueron Poseidón, dios del mar; Hades, dios del reino de los muertos; Afrodita, diosa del amor y la belleza; Ares, dios de la guerra; Atenas, diosa de la sabiduría. Roma, el imperio romano, llegó a abarcar desde Inglaterra hasta el norte de África, y desde el Éufrates hasta la península ibérica. Una leyenda de Roma cuenta que sus fundadores, Rómulo y Remo, fueron abandonados al nacer y amamantados por una loba. La población del Imperio Romano se dividía en hombres libres y esclavos. Los hombres libres eran ciudadanos y a su vez se dividían en patricios, descendientes de los fundadores de Roma, y plebeyos ciudadanos que vivían en Roma después de su fundación. Dentro de los aportes de Roma al mundo occidental podemos mencionar su sistema político y administrativo y su estilo arquitectónico. Eso, muchas gracias. Entonces, teniendo digamos que un panorama general, histórico, recordemos que para hablar de literatura tenemos que ubicarnos también pues de una manera geográfica, ¿cierto? Y aquí nos damos cuenta que hay unas características particulares que inclusive están, digamos que en las diferentes épocas de la humanidad. Es decir, que tenemos, digamos que la presencia de dioses. Los dioses en el ser humano pues siempre han estado. Pues ahora tenemos, digamos que acá en América Latina y digamos que en algunos países también europeos, pues gracias en el buen sentido de la palabra al catolicismo, la creencia de un solo Dios, ¿cierto? Pero si ustedes se van, en este caso, a Roma, nos vamos para Grecia, vamos a darnos cuenta que también esa es la creencia, pero de varios dioses.
pero encontramos acá una conexión directa con ellos, digamos que hay como una interacción con estas deidades que logra facilitarle en algunos casos la vida a los seres humanos, y también vamos a encontrar como cierta complicidad. Inclusive vamos a ver que los dioses también pues tienen hijos con las mujeres acá en la tierra, y vamos a mirar que también hay como unas características humanas en ellos, hay envidias también, vamos a darnos cuenta que también se enamoran, es decir que hay una creencia muy fuerte en los dioses. Inclusive pues uno representa a, pues digamos que a ciertos aspectos de la vida. Entonces tenemos por lo menos la belleza, uno dice, ay, la diosa de la belleza, ¿cierto? El dios del amor, tenemos también el mensajero de los dioses, tenemos ahí el papá de los dioses, tenemos prácticamente al que digamos todo mundo le rinde como honor, pleitesía, y que digamos desprende toda pues esta familia de dioses, encontramos toda esta selección gracias a Zeus, por ejemplo, y tenemos, digamos que una similitud entre los dioses romanos y los dioses griegos. Pero cuando hablamos de literatura griega y romana, pues hay que tener en cuenta que Roma, pues también tiene, digamos que a su alrededor en la historia, una leyenda, que es la que estaba comentando el compañero, y que en el texto lo dice de una forma pues muy clara, muy concisa también, y es que Rómulo, digamos que fue uno de sus fundadores, ¿cierto? Y en este caso, junto a su hermano, pues fueron amamantados por una loba. Uno dice, ¿será que es verdad o no es verdad? Es una leyenda, ¿cierto? Es una historia que se ha contado por mucho tiempo y se supone que es cierta, pero vemos también que hay esclavitud. También digamos que evidenciamos esa escala, esa jerarquía social, pues en aquella época. Y vamos a ver que también en medio de su contexto histórico, pues van a ver como ciertos elementos que nosotros encontramos precisamente en los textos que pertenecen a esta época y que fueron escritos en estas ciudades. Cuando nosotros vamos a entrar, digamos que a hablar ya de un panorama literario, cuando nos vamos ya a los textos en sí, vamos a darnos cuenta que las personas de la época, digamos que estaban reflejadas en los personajes que tenemos en estos escritos, aunque pertenezcan a un mundo imaginario. Muchos de ellos son considerados como historias verdaderas. Entonces, si vamos a hablar de literatura antigua, debemos ubicarnos en la literatura hebrea, que es cuando hacemos mención de la Biblia, porque la Biblia, perdón, es ese conjunto de obras que logran, digamos que, mostrar todo el pensamiento que se tenía antes y durante de Jesús, que fue, digamos que, ese ser humano que ha partido la historia pues de la humanidad, ¿no? Entonces vamos a encontrar en la Biblia, digamos que toda una composición. Entonces tenemos los primeros 5 libros de la Biblia. ¿Alguien recuerda cómo se le llaman de casualidad? El Génesis, Éxodo, Levítico, tiene un nombre particular. Inclusive hay quienes solamente toman ¿Versículos? estos 5 libros. Bueno, sí, están compuestos por versículos, luego por capítulos, ¿cierto? Pero se llama el Pentateuco. Cuando dice, el Pentateuco son los primeros 5 libros, en este caso, de la Biblia. Entonces uno dice, bueno, ¿y qué tiene que ver eso, profe, con la Biblia? ¿Qué tiene que ver con la literatura? Pues mucho, mucho, porque constituye, digamos que, la base de las manifestaciones literarias de esa cultura. Tenemos los que de pronto son más allegados al mundo religioso, que la Biblia, perdón, se divide en dos. Se divide en Antiguo Testamento y en Nuevo Testamento, ¿cierto? En el Antiguo Testamento vamos a encontrar los libros históricos. Por ejemplo, algunos también son de sabiduría. Vamos a encontrar uno que otro libro profético. Y vamos a darnos cuenta que acá se narra, en esa parte de la Biblia, se va a narrar, digamos que la historia del pueblo de Israel, ¿cierto? Está, digamos que, escrito todo lo que aconteció con el pueblo. Y cuando hablamos del Nuevo Testamento, hacemos referencia pues a toda la vida, a todas las enseñanzas que
pues nos dejó Jesús, ¿cierto? Cuando estuvo acá en la tierra, es decir, su infancia, es decir, en este caso, pues la adolescencia, los milagros que hizo. Vamos a darnos cuenta que también están, digamos que, dicho de forma, pues también es literario, ¿no? A través de parábolas, a través de profecías. Encontramos, por ejemplo, también la explicación, pues en el último libro, que es el libro más leído, el más polémico, el más interpretado, que es el Apocalipsis. Ustedes saben que es un libro que tiene mucha simbología, demasiada simbología. Y aquí encontramos, por ejemplo, digamos que las señales que pueden decir, pues, cómo va a acabar el mundo. Entonces uno dice, acá encontramos, digamos que un tema muy trascendental, porque estamos hablando, pues, de nosotros los humanos como especie, ¿cierto? El planeta que se va a acabar, va a haber, en este caso, digamos que muchos castigos sobre la humanidad. Entonces vamos a encontrar también una conexión con Dios a partir de la Biblia, porque se dice, ustedes saben, si de pronto han leído el prefacio de la Biblia, dice que es inspirada en Dios, y como es un libro que es de carácter religioso, que es sagrado, pues no tiene cuestionamiento. Aunque nosotros como lectores entremos a leer entre líneas y hacer de pronto como ciertas preguntas de por qué de pronto se ve tanta guerra, por qué hay tanta sangre, por qué las personas oran para que les vaya mal al enemigo y entonces ganan la batalla. Entonces, aunque hayan estos cuestionamientos, digamos que la Biblia es un libro sagrado, y por ser sagrado, pues se vuelve, digamos, incuestionable, ¿no? Es creíble al 100%, porque recuerden que es considerado sagrado. Entonces, esa obra que es magistral, que inclusive de ahí se desprende pues el nombre de biblioteca, ¿no? Biblioteca viene de Biblia, y Biblia viene de conjunto de libros. Entonces vamos a darnos cuenta que hay cuestionamientos inclusive en la misma traducción. Pues imagínense, si fue escrita en hebreo, en arameo, en latín, cuántas traducciones se ha tenido, inclusive de pronto la evolución del mismo idioma, ¿no? Las palabras que han entrado en desuso, las connotaciones que han tenido. Entonces, hay, digamos que, mucho comentario, muchas interpretaciones respecto a este libro, que vendría siendo, como les digo, la base de la literatura hebrea. Los 5 primeros libros pues se conocen como el Pentateuco, pero los primeros 4 libros del Nuevo Testamento reciben también un nombre específico. ¿Sí lo han escuchado? Cuando de pronto van a misa, a culto, los famosos evangelios, ¿cierto? Los evangelios, ahí los tenemos. El evangelio, por si pues ustedes de pronto no recuerdan, significa buena noticia. Entonces uno dice, los evangelios, las buenas nuevas, ¿cierto? Entonces, podríamos decir que en el mundo de la literatura no ha existido un libro que tenga tanta influencia como lo ha sido la Biblia. Recuerden que nosotros estamos teniendo como objetivo principal en el desarrollo de esa temática la importancia, ¿no?, de reconocer la literatura como formación cultural en el ser humano. Y pues si vamos a hablar de un libro que haya marcado pues la historia de la humanidad, todos nosotros sabemos que vendría siendo la Biblia. Y no estamos hablando solamente desde el plano religioso o espiritual, estamos hablando también desde el punto de vista pictórico. ¿Alguien recuerda, por ejemplo, un cuadro muy famoso que hace alusión a una escena de la Biblia, que tiene la Biblia, donde está Jesús, por ejemplo? Casi todas las casas lo tienen. Acá estoy viendo ese cuadro acá. No, profesora, La última. puedo escuchar muy bien. Hola, hola, hola. El cuadro que casi todas las casas tienen, La Última Cena, ¿cierto? Que todos sabemos que es uno de los cuadros más famosos que lo pintó. ¿Alguien recuerda? Da Vinci, creo que fue. Ya le voy a dar la pista, empieza por Da y termina en Vinci, muy bien. Leonardo da Vinci, ahí tenemos a Leonardo da Vinci con este cuadro y con otras obras también que son de carácter religioso, el mismo Miguel Ángel, por ejemplo. Si alguno de ustedes tiene curiosidad por ir a la Capilla Sixtina, ya en el Vaticano encontramos, toda la cúpula, pues con todas las obras
de artes de Miguel Ángel que uno dice, oiga, acá está representando en este caso pues varios pasajes de la Biblia, ¿no? Encontramos, por ejemplo, también obras ya literarias que han surgido de ella. Por ejemplo, encontramos la Divina Comedia, ¿cierto? De Dante Alighieri. Entonces uno dice, bueno, acá estamos hablando de infierno, estamos hablando de purgatorio, estamos hablando de cielos, estamos hablando de un poeta que acompaña, en este caso un hombre, para que vaya a conquistar a su amada, a salvarla. ¿Sí, Alan? Esto tengo una pregunta, y es que he escuchado que el libro está escrito en prosa, y yo la verdad no tengo ni idea cómo es la prosa. Listo. La prosa es la escritura libre. Bueno, primero hay que tener en cuenta que uno puede escribir en prosa o puede escribir en verso. Listo, hagamos un paréntesis. Cuando uno escribe en verso, quiere decir que las palabras que va a plasmar en el texto, en este caso en un texto lírico, es decir, en un poema, pues van sujetas a una rima y van sujetas a un ritmo, a una melodía, a unas figuras literarias. Entonces, cuando tú tienes un texto que lo escribes con sentimiento, sea de amor, sea de la muerte, sea de la tristeza, del silencio, puede ser también acerca de la felicidad, y tú lo escribes sujeto a esa rima que tú le pones, que me rima el primer verso con el segundo, que me rima el tercero con el cuarto, buscas que tenga una rima consonántica, una rima sonántica. Ese texto, a manera de ejemplo, ¿no?, que tú escribirías, sería un texto escrito pues sería un texto poético, escrito en verso. Es decir, que si yo voy a hacer un análisis, ejemplo, de ese texto, tendría que ponerme a contar literalmente sílaba por sílaba. Entonces tendría que decir, ese texto está escrito en verso, que los versos se conforman unas estrofas. Su poema tiene 4 estrofas, la primera estrofa tiene 3 versos, entonces inclusive me da una forma diferente. Cuando yo escribo, y esos versos tienen también unas licencias poéticas, Michael. Eso se conoce como liato, se conoce como la sinéresis, la diéresis, la sinalefa. Entonces, como los versos, lo que tú escribes está sujeto a una medida. Entonces, ejemplo, el primer verso tiene, voy a ponerte un ejemplo, 3 sílabas. Es decir, una palabra, el río, me dice el río, ya un verso, pues 3 sílabas, profe, sí, un verso trisílabo, y así sucesivamente, trisílabo, bisílabo, tetrasílabo, pentasílabo. Entonces tú debes de contarle todas las sílabas. Cuando uno escribe en prosa, Manuel en compañía, no se escribe bajo esta medida métrica, es decir, que tú escribes ya no en versos, sino en renglones, ya tú no escribes estrofas, sino que haces párrafos. Y si yo le voy a hacer un análisis, ejemplo, al texto que me escriba Holman, entonces yo no me voy a poner a contarle cada sílaba la palabra, sino que me voy a mirar por las oraciones. ¿Cuál es la oración principal? ¿Cuál es la oración secundaria? Por eso los textos en prosa pueden ser, ejemplo, novelas, pueden ser cartas también, pueden ser ensayos, en este caso cantos épicos como los que tenemos acá, la Ilíada, la Odisea, ¿cierto? Uno dice, fue escrito en prosa, fue escrito de manera lineal, ¿listo? Es un texto continuo, inclusive uno ve como más lleno de palabras. Los poemas no, tienen una estructura específica. Y ahí les boto el dato por si no recuerdan la prosa. Recuerden que también se clasifica de varias maneras, porque usted puede escribir, por ejemplo, David, una carta de amor, y eso no quiere decir que sea un poema, eso sería una prosa poética, o sea, un texto libre, pero está cargado de sentimientos, no se ajusta una medida métrica. ¿Listo? Listo, muy bien. Bien por la pregunta. Entonces, volviendo al tema inicial, esos textos por lo menos fueron escritos en prosa. Usted va a ir a la Biblia, usted no encuentra poemas ahí, ¿cierto? O encuentra algunos textos que son muy bonitos. Los Eclesiastés, por lo menos el Cantar de los Cantares, que le cantan a la mujer de una forma muy bella, no son poemas, sino que es prosa poética. ¿Listo? Por ejemplo, para irnos como un ejemplo más concreto. Entonces, chicos, esta literatura hebrea logra permear en el campo de en los diferentes sectores, tanto religioso, ¿sí? Ay, qué pena, ¿alguien está hablando? Uy, vale. Entonces, en el campo también en el campo de la pintura, en la escultura, encontramos, por ejemplo, en la música también, en la filosofía, porque ¿quién no se ha cuestionado si verdaderamente hay infierno o hay cielo, por ejemplo? Muchos han cuestionado eso, ¿cierto? E inclusive si usted se pone a mirar algunos textos, no vayan a pensar que es un sacrilegio, Manuel,
consideran la Biblia hasta machista, porque usted analiza algunos pasajes bíblicos del Antiguo Testamento y encuentra que, pues bueno, las mujeres la apedreaban, ¿cierto? Porque las mujeres, inclusive por solamente ser mujer, eran vistas como si fuera el pecado. Inclusive si ustedes se van al Génesis van a encontrar que, pues, la culpa de todo fue de Eva, según la Biblia, ¿no? Entonces uno mira que hay una carga machista, porque inclusive recuerden que antes de la llegada de Jesús, pues también la cultura hebrea y judía permitía inclusive que tuvieran varias esposas, y no sé por qué ellas no podían tener varios esposos. Entonces son cuestionamientos que dan, pero muestra cómo era la época. En esa época era así, inclusive no sé si ustedes de pronto leen la Biblia, pero hay algunos que de pronto lean ¿de quién fue la culpa? Dicen por ahí, no me van a decir que la culpa es de la vaca porque es el título de un libro. ¿Listo? Es el cuestionamiento que hay, pero eso es lo que nos refleja es de la serpiente. Pero entonces tú dices algo interesante, Michael, porque eso también son símbolos. ¿Qué representa la serpiente? El engaño, el conocimiento. El pecado también es conocimiento, vean. Cuando una persona tiene mucho conocimiento se cuestiona más, entonces no va a creer todo lo que se diga. ¿Cierto? Entonces vemos que en aquella época había mucha obediencia, ¿cierto? Vemos que, como les decía, existía mucho machismo, por eso cuando llega Jesús con todas sus ideas, diríamos que para la época revolucionarias, porque decir que puede en este caso tocar y hablar con María Magdalena, que es una mujer que vendía su cuerpo, uy, no, todo el mundo lo vio como algo malo, él no lo vio como algo malo, ¿cierto? Es decir, que hay un cambio, en este caso de pensamiento, que muestra cómo era la época. Entonces, para eso es que nos sirve la literatura, para poder, pues, no solamente decir, ay, tan bonitas las enseñanzas de Jesús, o para decir, oiga, vean la historia cómo se abrió el mar en dos, sino para ver también cómo era la época, cómo pensaba, y por eso algunos, inclusive en nuestro siglo, pues siguen pensando de la misma manera. Entonces, podemos ver cómo la humanidad, digamos que, evoluciona o cómo se puede mostrar pues en todas sus facetas, ¿no? Tenemos muchos roles nosotros como seres humanos. Entonces, la cultura judía logró, en este caso, darle, digamos que la prioridad a un solo Dios. Por eso no encontramos, digamos, como un avance, en este caso, mitológico, porque quitó la creencia de varios dioses y dejó solamente una, unifica esa espiritualidad. Vemos que la música y la literatura fueron también profundamente cultivados. ¿Listo? Pues estamos hablando de la cultura, por consiguiente estamos hablando de la manifestación literaria. ¿Listo? Entonces, las obras literarias, hablamos de la cultura hebrea, pues básicamente fueron religiosas. Ustedes saben que nos muestran el camino, la forma correcta de comportarnos, ¿cierto? En este caso, pues bajo la creencia de que va a existir una vida eterna, entonces no quiero un castigo en el infierno, entonces me tengo que comportar bien, no voy a matar, no voy a adulterar, bueno, en fin, ¿cierto? Vemos que también se encuentra el origen y el fin del mundo. Pues en la Biblia se dice que está todo, presente, pasado, futuro, ¿cierto? Se encuentra absolutamente de todo. Por eso es que también logra llegar a todo el planeta, a todas las culturas. En este caso, pues estamos hablando de los sitios, digamos, donde ha podido llegar esta creencia. La vida y la obra de Jesús, se muestran profecías, pero todo, ojo chicos, con un fin didáctico. Acá no nos muestran solamente para informar, la Biblia no solamente informa, la Biblia lo que muestra o lo que pretende es, digamos que, educar al ser humano en el sentido de que brindarle unas maneras, una forma de comportarse. Entonces, usted no va a mirar a la mujer del prójimo, Alan, porque es pecado. No, usted no puede hacer eso, ¿cierto? Eso, tiene también un castigo. Entonces, uno que hace, no se comporta. Es decir, que ponen muchos parámetros, muchos, nos cohiben de muchas cosas para poder comportarnos bien. Eso se llama una función didáctica. Algo similar con las fábulas. Las fábulas tenían una moraleja, ¿sí recuerdan? Entonces los niños le leen muchas fábulas para que no sean envidiosos, para que no sean demorados, no sea perezoso, vea lo que le pasó a la liebre. Entonces todo con una función didáctica. La literatura, en este caso, tiene esa función. Vamos a leer por acá un acercamiento a la literatura hindú. Entonces ya vamos a irnos a la parte, a la India, ¿listo? Entonces, cuando hablamos de esa literatura, hacemos referencia a dos periodos. Voy a compartirles por acá la guía para que se puedan familiarizar con ello y no tengan inconvenientes después.
Pero digan, ah, eso no lo vimos. ¿Listo, chicos? Ahí la están mirando, me confirman, por fin. Ahí creo que está cargando. Listo, Michael. Eso, Alan. Oiga, muy bien para Michael. Michael no prende la cámara, pero responde. Muy bien, esa es la actitud, que estén ahí todos conectados. Entonces, la literatura hindú se divide en dos periodos. El periodo védico, ay, ¿eso qué es? Pues 1500 al 200 antes de Cristo, que se caracteriza por su gran contenido religioso. Encontramos otra vez, chicos, el carácter religioso. Eso está, mejor dicho, en toda la historia de la humanidad siempre ha existido, digamos, como esa semillita que está ahí sembrada, ¿no? ¿Quién nos creó? ¿Por qué nos crearon? ¿Cierto? Porque estamos aquí. El periodo sánscrito, que es del 200 antes de Cristo, perdón, al 110 después de Cristo, que se caracteriza por sus horas de contenido profano. ¿Qué quiere decir profano? Es decir, que ya no tiene un carácter religioso, no va encaminado, digamos, que a la búsqueda, en este caso, de la supremacía divina o a conectarnos con Dios o los dioses, en el caso de las culturas que tenían varias creencias de muchos dioses. La mayoría de textos están escritos en lengua sánscrita. Al primer periodo pertenecen los Vedas, que es una serie de textos de contenido literario religioso. Podemos destacar el Rig Veda, el Samma Veda, que contienen himnos religiosos dirigidos a las divinidades y que además se cantaban para acompañar diversas ceremonias. Entonces acá encontramos, digamos, como esos espacios que tenían en este caso para poder no solamente, digamos, que integrarse, sino también brindar como un espacio a esas divinidades que tenían. Cuando hablamos del segundo periodo, hacemos referencia estamos hablando de literatura, ¿no? Estamos hablando entonces de poemas épicos. Entonces encontramos el Ramayana y el Mahabharata, que son como los libros más representativos de esa época en la literatura hindú. Cuando hablamos del Ramayana, en este caso, digamos que podemos encontrar las aventuras de Rama, Pandavas, la reencarnación de Vishnu, que es el dios de la guerra. Entonces acá encontramos más dioses. Tenemos dioses, chicos, en toda la literatura antigua. Cada uno pues tiene obviamente, digamos, como su representación, inclusive su representación física. Entonces los textos pues nos están hablando de eso, nos muestran, digamos, como sus hazañas, qué era lo que hacían, de qué manera se comunicaban con los humanos, ¿listo? Y por otro lado encontramos en el Mahabharata, la historia entre dos familias, los Pandavas y los Kauravas, por la sucesión al trono. Entonces ahí podemos encontrar, obviamente en términos muy sintéticos, lo que es la literatura hindú, porque si nos vamos a buscar al Mahabharata, si vamos a buscar al Ramayana, pues vamos a entrar, digamos, ya en detalles con esas historias, con esos cantos, y pues obviamente ahí la historia va a crecer y podríamos inclusive acercarnos un poquito más a ella. Que quede claro que la idea en esta guía es poder acercarnos, digamos, que de una forma general a la literatura antigua, porque la próxima clase la idea es que ustedes pues ya tengan textos, fragmentos. No vamos a trabajar literatura hebrea porque ustedes han leído la Biblia, o hay alguno que de pronto no haya leído la Biblia de casualidad. ¿Existe alguien por acá que diga, uy, nunca la he leído? No creo, porque acá en Colombia somos como muy conservadores, muy religiosos. Inclusive los que de pronto no creen en Dios, pues han escuchado acerca de la Biblia, ¿no? Entonces, por eso no vamos a entrar en detalles, pero sí vamos a conocer otros textos, por ejemplo, de la literatura hindú, para que vean en este caso, pues, cómo eran esas manifestaciones artísticas. Tenemos por acá la literatura china. Vamos a cambiar la voz. A ver, ¿quién nos acerca a la literatura china? Confucio. A ver, ¿quién digo yo? Ni muchos quieren leer. Yo. Dale, Stephanie. La literatura china se preocupa de la poesía y la prosa. Los poemas más antiguos, escritos entre el siglo X y el siglo VII a.C., están contenidos en el libro de los cantos atribuidos a Qi Yin. Encontramos en esta antología himnos populares que narran la vida cotidiana, cantos para las danzas, los sacrificios, etc. En cuanto al carácter religioso didáctico, es necesario mencionar a Confucio, 551 a.C. hasta
al 479 a.C. Varios de estos discípulos de Confucio consignaron las discusiones que mantenían con el filósofo en un texto llamado Analeptas, que quizás fue escrito entre los años 722 a.C. y el 481 a.C. 1, 2, 3, 1, 2, 4, la literatura griega. Los artistas griegos exaltaron valores tales como la belleza, la armonía y las virtudes de los héroes míticos. Debido a que estos valores se consideran nobles, en la poesía se cantaban a las cualidades atléticas que los nobles admiraban profundamente. Los primeros poemas griegos tuvieron como temas los mitos heroicos y se cantaban en celebraciones de carácter civil religioso. En el teatro, los temas casi siempre se referían a héroes nobles cuya dignidad era considerada como modelo. Características, temas. Los griegos explicaron el mundo a través de relatos orales que se transmitían de generación en generación. Los personajes principales eran dioses, semidioses y héroes. Los mitos relatos conflictos surgidos entre ellos. La mitología griega fue la materia que fue el material que la literatura antigua, hechos míticos como el origen del hombre y los cosmos, la relación entre los hombres, los dioses, entre el Olimpo y la tierra, el origen de las virtudes y de las malas acciones, el origen del fuego, etc. Eso, muy bien. Entonces acá encontramos, muchas gracias, encontramos, digamos que una forma muy general de acercarnos a la literatura griega o romana, porque ustedes dirán, ay, profe, ¿y qué pasó con Zeus? ¿Por qué es que Poseidón lo nombran tanto? Y tiene inclusive hasta la estatua, y uno dice, y se enamoró en este caso también de una mujer acá en la tierra, y tuvieron, ay, a Hércules, ¿y qué pasó con Hércules? Entonces encontramos una gran cantidad de historias que son muy chéveres de leer, muy interesantes, muy entretenidas, que nos cuentan precisamente eso, esa relación que habían, esas hazañas, cómo eran, es cierto, esa interacción que tenían ellos. Pero recuerden, chicos, que eso va por el lado de la literatura griega, porque por ahí estábamos mencionando a la filosofía, digamos que venía de la mano de Confucio. Entonces, la idea, el objetivo es podernos acercar en esta sesión, en esta guía, a través de la parte teórica. Ya las próximas clases vamos a ver ya, pues, obviamente, relatos, vamos a tener, en este caso, textos que podamos vivenciar de una forma más práctica. Ustedes en casita van a hacer la lectura individual relacionada con la literatura antigua y clásica, pero en cuanto a los géneros, ¿listo? Y vamos a ver la poesía lírica, los temas que tienen características, y ya entramos en tragedia, comedia y la comedia antigua. Ustedes tienen por acá abajo unos links para que por favor ingresen a ellos. En un caso siempre les dejo video y en el otro siempre les dejo un texto, entonces para que ustedes también busquen de manera autónoma. Obviamente estamos hablando de información muy comprimida, muy general, porque pues el tema es bastante amplio. Si ustedes se dieron cuenta, estamos hablando de muchos años, siglos inclusive, mucho tiempo antes de la llegada de Jesús. Entonces vamos a mirar que estamos hablando de tiempos remotos, ¿listo? ¿Qué es lo que ustedes van a hacer? Pues van a terminar de leer y van a elaborarme un mapita conceptual acerca de la literatura antigua y clásica, es decir, van a hacer un esquema de esa información que tienen allí. Recuerden que los mapas mentales nos ayudan, en este caso, a organizar la estructura, los elementos del texto. En este caso, pues ese texto es informativo, ¿no? Luego ustedes me van a escribir en el punto 3, van a identificar las características de la literatura clásica. Me van a escribir 5 características de la literatura clásica. Y esa pregunta pues ya es personal. ¿Por qué creen que tenían tantos dioses los griegos?
¿Por qué tendrían tantos dioses? ¿Ustedes qué dicen? ¿Ah? ¿Por qué? El por qué. Nosotros tenemos un dios, pero ellos ¿por qué tenían tantos dioses? Ustedes ahí se van a cuestionar un poquito, van a pensar, y no lo van a encontrar en internet. La idea es que usted piense, reflexione y me escriba el por qué. ¿Listo? Acá pues son 3 preguntitas, acá hubo un error de digitación. 1, 2 y 3, para que de pronto no se vayan a quedar con la inquietud de cuál es la primera pregunta. ¿Listo? Son 3 preguntitas. En este caso están enumeradas como 2, 3 y 4. ¿Vale, chicos? ¿Alguien tiene alguna inquietud de casualidad? Sí, profe, ¿es un mapa conceptual o un mapa mental? Bueno, un mapa conceptual. Cuando yo hablo de mapas mentales hago referencia a que cuando uno elabora cuadros sinópticos, mapas comparativos, eso le ayuda a uno. Pero en este caso es un cuadro sinóptico, ¿listo? ¿Alguien más? ¿Tienen preguntas de pronto? ¿No? No, señora.